y dijo, Señor, necesito que me mandes una prueba. ¿Hay alguien? ¿Alguien dijo, Señor, necesito fortalecer mi fe? Por favor, mandame una prueba. Nadie, ¿no? A nadie nos gusta pasar por problemas, a nadie nos gusta sufrir. Y cuando meditaba en estas palabras, en el libro de Santiago, se me vino al pensamiento esto algo risueño, decir, nadie pide esas cosas. Y a veces me pongo a pensar, ¿cómo somos los evangelistas, no? Porque, y perdónenme la expresión que voy a decir, le vivimos mangueando al Señor cosas, porque le vivimos mangueando, le vivimos pidiendo, y la mayoría de cosas para nuestro bienestar físico. Pedimos oración por enfermos, por nosotros mismos, nuestros parientes, nuestros hermanos, amigos, conocidos de conocidos. Y la mayoría de veces pedimos por sanidad. Pero ¿cuántas veces pedimos por fortalecer el alma de esas personas que están padeciendo ese problema? Si son cristianos o si no son creyentes, pedir para que el Señor toque su alma, su corazón. Y la costumbre de la mayoría de iglesias evangélicas es pedir mucho por sanidad, por el cuerpo, que no está mal, no piensen que yo digo que está mal que pidamos eso, no, está bien, hay que pedir. Pero también tendríamos que pedir por el alma de las personas, por las personas que están sufriendo esa enfermedad, que el Señor obre en su corazón para que pueda pasar ese problema un poco mejor, teniendo el gozo que solamente da a Cristo. Y acompáñenme, mis hermanos, los que tienen Biblia, al libro de Santiago. Santiago, ya se imaginarán de lo que voy a hablar, Santiago 1, del versículo 2 al 6. Santiago, también conocido como Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús. Y dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Y usted escuchó bien lo que yo dije, lo que dice Santiago? Santiago está diciendo de que estemos contentos o alegres cuando estamos pasando por problemas, cuando tenemos dificultades grandes, porque de acuerdo a lo que dice el diccionario, la palabra gozo, el sinónimo, es contento o alegre. Entonces, ¿qué me está queriendo decir Santiago? ¿Que ante un problema esté alegre, que salte de alegría? ¿O será que yo estoy interpretando mal la palabra de Dios? A través de los años aprendí, entre tantas cosas, que la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros podemos pedirle a un hermano que sabe más que nosotros que nos explique este versículo. Podemos buscar en libros de pastores famosos, conocidos, de renombre, sobre este tema y poder entenderlo. Pero como digo siempre, en el Salmo 119, 160, y lo repito y lo voy a seguir repitiendo porque es muy importante, que dice, la suma de tu palabra es verdad. Y entonces cada vez que tenemos que buscar algo, tenemos que buscarlo en su propia palabra, o sea, en la palabra, en la Biblia, para que nos explique, porque lo demás es sabiduría de hombre. En cambio, acá encontramos sabiduría de Dios. Y al buscar estos versículos encuentro que el Señor Jesús está hablando en Juan 15:11, que dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté con vosotros. En Juan 17:13 también habla el Señor, que dice, para que tengan mi gozo completo en ustedes. En Nehemías, Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, en 8:10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios
no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en el Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el gozo ya no depende de mi estado de ánimo. Puedo estar alegre y gozoso, pero también puedo estar triste y gozoso, porque el gozo me lo da la íntima comunión que yo tengo con el Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en mi vida completamente, ahí puedo sentir el gozo. Y ante las dificultades, no significa que no sufro, no significa que la esté pasando mal, pero puedo tener el gozo del Señor que me está acompañando, llevando y sosteniendo. Eso es lo que me está diciendo Santiago en el versículo 2. Seguimos. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, en muchas Biblias se tradujo la palabra paciencia, pero no es paciencia, la palabra es hupomone en el griego, que significa constancia, perseverancia. Entonces, se tendría que leer sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia, mas tenga la constancia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Cuando estaba estudiando este libro, estos versículos, me voy al original griego, y me dice que, lo voy a leer textual como lo copié de estos versículos que acabo de leer, que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia, y esa constancia nos lleva a aguantar la prueba hasta complementarla. Y si alguno no puede hacerlo, o sea, no puede completar esta obra, pida sabiduría a Dios, que Él nos da abundantemente y sin reproche. En Proverbios 2:6 nos completa estos versículos que dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando habla de su boca, habla de la palabra. Sabemos que Dios es espíritu, no tiene boca. Entonces, cuando completamos todo esto, cuando leemos estos versículos en el libro de Santiago, nos está diciendo que solamente nuestra íntima comunión con el Señor nos va a ayudar a poder pasar cada prueba que tenemos. Porque es necesario que tengamos pruebas para poder fortalecer nuestra fe. Eso es lo que dice su palabra. Y cuando estamos falto de ese gozo, es muy fácil que caigamos en problemas de, a ver cómo puedo explicarlo, podemos caer más fácilmente en la desidia o en la decadencia espiritual. Y cualquier creyente que cae en eso está a la merced de nuestro enemigo, que es Satanás. Entonces, nos está diciendo que mientras más cerca estemos, que cuanto más dejemos trabajar al Espíritu Santo en nuestra vida, el gozo del Señor nos va a ayudar a soportar todas las pruebas. Ahora, conociendo los orígenes de estas pruebas, yo lo puse con 5 ítems o en 5 partes. Y la primera es una prueba que no es prueba. Por ejemplo, si yo voy en una moto a todo lo que da, paso las bocacalle, es muy factible que tenga, no un accidente, porque el accidente se puede evitar, pero sí una colisión, un problema que me caiga, que lo mínimo que me puede hacer, rasparme. Puedo tener fracturas.
Y eso yo no lo puedo llamar como una prueba, porque es una mala decisión que yo he tomado. También puede ser, yo soy una persona golosa, me gusta mucho lo dulce, me gusta comer, se nota, ¿no? Pero bueno, si yo como no me cuido, no me protejo en comer cosas sanas, no hago nada de deporte, ni siquiera camino, nada, voy a acarrear problemas de salud, voy a acarrear problemas que colesterol, diabetes y un montón de cosas, presión alta. Y ese problema que me acarrea todas esas cosas, yo no puedo llegar a decir que es una prueba, porque es una mala decisión que yo estoy tomando. Entonces, eso no es una prueba, aunque muchas veces lo tratamos como tal. La segundo ítem es cuando intervienen personas. Yo tenía amigos que cuando ellos vieron un cambio en mí, que en realidad es una transformación que da el espíritu, ya te empiezan a apartar un poco, a burlarse, a dejarse de lado, dejar de invitarte a ciertos lugares. Uno ya no puede compartir con las cosas del mundo. Eso sí podemos catalogarlo como una prueba. Y en el libro de Primera Pedro, ahí nomás, 4:12, dice el apóstol Pedro: amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. El apóstol Pedro no está queriendo decir lo mismo que nos decía Santiago, que si vienen pruebas, demos glorias al Señor. Si tenemos pruebas, demos gracias porque a través de esas pruebas vamos a ser fortalecidos. En el versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sos bienaventurados. Pero en el 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Otro ítem que es el mundo. Y me acordaba de Enrique Santo Discépolo, con Cambalache. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Este mundo que está bajo el maligno, en el cual está enemistad contra Dios. Y recordaba, hablando a veces así con amigos no creyentes, que dice: la Biblia tiene contradicciones. ¿Cómo puede decir que Dios ama al mundo, que ha dado a su Hijo, y por otro lado te dice: no améis al mundo ni las cosas de este mundo? Claro, para la mente natural hay una contradicción, porque no conocen la palabra. Cuando el Señor se refiere al mundo en Juan 3:16, está refiriendo que amó Dios al mundo, a la humanidad. Y el otro versículo, no améis al mundo, está hablando del sistema mundo. Por algo el Señor nos dice que somos peregrinos de esta tierra, de este mundo, y que nuestra patria celestial es el cielo. El mundo, como dijo Isaías 5:20, que al mundo, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Donde hoy está bueno el matar a criaturas, el aborto, donde hoy está bueno y está legalizado el matrimonio igualitario, donde están los famosos pañuelitos verdes, la LGTB, donde están el orgullo gay, todas cosas en contra de Dios. Pero eso para el mundo está bien. Y cada vez que uno quiere decir algo contra ellos, hasta podemos ser juzgados por la ley. Entonces el mundo es también un problema para los creyentes. Es una prueba muy grande. El otro ítem es Satanás. ¿Qué decir de nuestro enemigo? Que el campo principal de él es la mente. El campo principal, el lugar que a él le gusta batallar es nuestra mente. Donde siempre está engañando. Ya empezó ahí
en Génesis cuando habló a nuestros primeros padres, diciéndole, con que Dios ha dicho, poniendo duda en las personas, poniendo, como quien dice, cizaña, tratando de hacernos equivocar, como quien diría pisar el palito. Ese enemigo, Satanás, esa prueba grande que tenemos, donde el Señor no nos dice que tenemos que enfrentarlo. No nos dice eso, dice resistir, nos dice enfrentarlo. Sin embargo, hay muchas iglesias que dicen, vamos a batallar al enemigo, vamos a atarlo, y un montón de cosas más. Cuando el Señor lo único que nos dice es que lo resistamos. ¿Con qué? Con la palabra, con nuestra fe. Con no dejar de engañarnos con el sistema mundo que es manejado por él. Donde yo la vez pasada hablaba de que hoy con la tecnología, con el celular, con Netflix, con un montón de cosas, nos quiere distraer para que nuestra mente no esté en las cosas del Señor y sí esté en las cosas del mundo. Satanás también es una prueba para cada uno de nosotros. El último ítem es el Señor. Cuando el Señor nos prueba. Muchas veces yo escuché que dice, bueno, el Señor te prueba para ver cómo uno reacciona. El Señor no prueba nada, hermanos. El Señor ya sabe cómo vamos a responder. Las pruebas que el Señor nos puede dar es para salir fortalecido. Es para ver, es para que nosotros veamos y nos demos cuenta si estamos en el camino de la fe. En 1 Pedro 1:6, en la segunda parte, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligido en diversas pruebas. El Señor cuando nos ve flojito en algo, nos va a dar algo para que nosotros batallemos con eso. Para que podamos salir fortalecidos. Y como leíamos en el libro de Santiago, y si no podemos salir, tenemos que pedir sabiduría al Señor, para que Él nos guíe, para que Él nos fortalezca y que nosotros tenemos que estar unidos a Él. Yo hago un ejemplo medio burdo, pero que muchas veces entra todo por la vista. Si yo tengo una persona acá a mi lado y yo, usemos la imaginación, ¿no? Yo puedo entrar a esa persona y puedo empezar a decirle a esa persona qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hacer, cómo hablar, qué sentir. Si yo logro eso, esa persona va a ver una transformación en ella, porque va a empezar a hacer lo que yo digo. Pero si se resiste, va a hacer lo que él quiere. Y eso pasa con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu entra a nosotros, somos sellados por él. Muchas veces lo tenemos contristado, dice la palabra, porque no dejamos que él se desenvuelva en nuestras vidas. El Señor quiere que le demos la libertad para que él se manifieste. Porque si nosotros no dejamos que él florezca, que salga, que demuestre en nosotros, siempre vamos a ser chato espiritualmente. Otras cosas, el Espíritu Santo es una persona. Cuando viene, viene completo, no viene de apartes. En el libro de Colosenses, en el versículo 2 y 10, dice que estamos completos en él. Recibimos todo de él. El fruto del Espíritu ya está en nosotros. Solamente tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para poder llenarnos de ese fruto que Él nos da. Cuando decimos, ay Señor, dame paz, dame paciencia, el Señor ya nos dio eso cuando lo recibimos. Es algo que estamos pidiendo mal porque Él ya nos dio.
Tenemos que progresar en eso, tenemos que dejar que el Señor trabaje. ¿Cómo conseguimos la paz? ¿Cómo conseguimos la mansedumbre? ¿Cómo conseguimos la fe? ¿Cómo conseguimos todo el fruto del Espíritu? Que el Señor pueda trabajar, pueda desenvolverse en nosotros. Mientras morimos nosotros, Él vive más. Por eso, no solamente morimos una vez para que el Señor vive, renacer en Cristo, sino que tenemos que morir todos los días nosotros para que el Señor pueda vivir. Y el Señor trabaja de dos maneras en esta fe. Tenemos dos ejemplos. Una del Señor Jesús en Marcos 4, 35 al 41. ¿El Señor calma la tormenta o nos calma a nosotros en medio de la tormenta? Dice la palabra en Marcos 4:31 que el Señor entra a la barca con sus discípulos, cansado de todo el día estar predicando, sanando, estando con la multitud que lo seguía. Se acuesta y se duerme. Y dice que viene una gran tormenta. El barco parece que va a zozobrar. Los discípulos asustados lo llaman: Señor, 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 que perecemos. El Señor se levanta y en 2 segundos clama y la tormenta dice que se hace una gran bonanza. El Señor calmó la tormenta, pero también nos muestra cómo a Pablo lo calma en medio de la tormenta. En Romanos 1:10 está Pablo hablando, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo quería ir a Roma. Es más, fue encomendado por el Señor porque él tenía que ir a predicar a Roma. Y él está rogando al Señor. No está declarando, no está visualizando, está rogando al Señor que le dé un próspero viaje. ¿Y qué pasó? De acuerdo a Hechos 27 y 28, no fue un próspero viaje. Él fue a Roma, pero fue encarcelado, fue como preso. Dice que él ya no quería viajar porque no era época para viajar, sino que era épocas de tormenta. Pero como era un preso, no le dieron bolilla. Entonces, zarparon igual. En la mitad del viaje dice que se armó también tormenta. Y el ángel del Señor se le apareció a Pablo y le dijo que no temas, que nadie iba a morir. Si se quedaban en esa barca, nadie iba a morir. El barco encalló entre las piedras, las olas que eran impresionantemente golpearon fuerte a la barca y se deshizo toda. Y con el cumplimiento del Señor, nadie murió. Llegaron a las islas de Malta, algunos sanados, otros tomados de las maderas de la barca, llegaron a la isla. Mientras estaban calentando, dice que una serpiente mordió a Pablo. Todos esperaban que muriera. Como no pasó nada, ya querían adorarlo a él porque decían que era un semidios. Viene un principal de esa isla, lo lleva a la aldea. El hombre tiene un padre enfermo, Pablo lo cura, lo sana. Traen más enfermos, Pablo lo sana, le dan dinero. Con ese dinero Pablo puede ir después que vino otro barco y llegó hasta Roma, a una casa alquilada. Y en esa casa alquilada Pablo pudo seguir predicando y escribió 5 cartas. 5. No me miren mal que son 5. Escribió a Efesios, Filipenses, Filemón, Colosense, ¿y cuál más?
la Odisea. Pablo también escribió una carta a la Odisea. Lo que pasa es que no llegó a nosotros. Y eso lo vemos en Colosenses 4:16, cuando habla que esa carta que escrita a la Odisea se lea en Colosenses y viceversa. Así que Pablo pudo escribir todas esas cosas y recibir a las personas. O sea, la palabra de Dios no estaba encarcelada. Pablo siguió con el mandamiento del Señor. Pasó por muchas pruebas, pero él confió en el Señor. Por eso digo, hermanos, que o el Señor calma la tormenta de nuestras vidas, o el Señor calma la tormenta, nos calma a nosotros en medio de la tormenta. Eso es lo que hace nuestro gran Dios. Solamente tenemos que creer en Él, confiar, depositar nuestra fe solamente en Él, o Él es grande. Y hoy recordábamos lo que Él hizo por nosotros. Muchas veces, como dije antes, lo tomamos muy a la ligera las cosas. Pasamos por pruebas y lo primero que queremos es hacerlo, solucionarlos nosotros. En vez de cumplir lo que el Señor dijo, que vengan a mí, que yo los haré descansar. Muchas veces sabemos la palabra, pero no la ponemos en práctica, no la ponemos en vivencia nuestra. Queremos hacer nuestra voluntad y no la del Padre. Por eso, hermanos, cuando estemos en diferentes pruebas, que la vamos a estar, eso seguro, confiemos que tenemos un Salvador, tenemos un Dios más grande que cualquier problema, un Dios más grande, que es tan grande que no lo podemos imaginar, de grande que es, bueno, misericordioso, bondadoso, muchos calificativos que no tendría yo para darle. Por eso, hermanos, en esta noche nos insto a que pongamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Vienen tiempos difíciles. Es un país difícil en el cual vivimos, ¿no? La política que está dividida, pero muchas veces la iglesia también está dividida. Por eso el Señor quiere que estemos unidos. Como dije antes en la cena, amándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, dándonos aliento y esperanzado que el Señor viene, hermanos. Casi sea y que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Oramos para despedirnos. Amado Dios, amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra, que es viva y eficaz, puede llegar a nosotros, Señor. Gracias porque pudimos tener, Señor, un día más de alabanza hacia ti. Pudimos abrir tu palabra, Señor, y escucharte, Señor, decirnos lo que necesitamos, Padre. Te pedimos que nos ayude a confiar, a creer, a tener esa fe necesaria, Señor, para pasar los tiempos difíciles que vienen. Pedimos, Señor, tu misericordia, tu bondad, y pedimos, Señor, por cada una de las almas de mis hermanos, para que sean fortalecidos, Señor, en cada prueba, en cada circunstancia, Señor. Bendícenos ahora al retirarnos, Señor, que tengamos una buena semana y que tu paz, Señor, nos acompañe en cada cosa que hagamos. Gracias, Señor, por todo. Bendice, Señor, a cada familia, a cada hermano, a cada persona que no ha podido venir hoy, pero también, Señor, a las autoridades que no van a gobernar. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra pueda seguir siendo hablada, Señor, libremente. Bendice esta Argentina, Señor. Bendice esta ciudad y bendice, Señor, a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y pedimos. Amén. Amén.